Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito, el faro que ilumina las profundidades del espectáculo, donde las conspiraciones se revelan, los héroes se forjan y los salseos alcanzan niveles sísmicos. Hoy prepárense para zarpar hacia aguas inexploradas, para enfrentarse a una tormenta perfecta de expectativas, ambiciones y ¡ay, Dios mío!, dos galanes que nos quitan el aliento. Hoy, aventureros de la pantalla, nos sumergimos en un drama digno de las mejores novelas, en un duelo de titanes que hará temblar los cimientos de la cultura pop, Sandokan vs Kanyaman vs Michele Morrone, la batalla épica por el proyecto imperdible. ¿De qué proyecto hablamos? Respiren hondo, equilibren la calma y la excitación, porque estamos hablando de la reimaginación, la reencarnación, el renacimiento del mito, una nueva serie de Sandokan. Sí, han oído bien. El legendario tigre de Malasia, el príncipe desposeído convertido en pirata justiciero, el amante apasionado de Lady Mariana, está a punto de regresar a nuestras pantallas. Y la búsqueda del actor que le dará vida a este icono ha desatado una verdadera guerra en el universo del espectáculo. Una guerra donde nombres se elevan, sueños se estrellan y las redes sociales se incendian con debates encarnizados. Antes de que nos lancemos al abordaje de esta contienda, déjenme recordarles algo crucial. Ustedes son el viento en nuestras velas, la brújula que guía nuestro rumbo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encanta que desentrañemos los entresijos del mundo del entretenimiento, si quieren ser parte de esta tripulación de fanáticos apasionados, suscríbanse. Activen la campana para no perderse ni una sola señal de humo y únanse al motín, a la conversación en los comentarios. Su apoyo es el mapa del tesoro que nos impulsa a seguir navegando. Ahora sí, tomen asiento, ajusten sus parches en el ojo, carguen sus pistolas de palomitas y prepárense para un viaje trepidante. Porque hoy vamos a desmenuzar, diseccionar, analizar y especular sobre cada aspecto de este proyecto titánico y la feroz competencia por el papel más codiciado del momento. Bien al grano. ¿Por qué este enfrentamiento? ¿De dónde surge esta idea de comparar a Sandokan, el héroe literario con siglos de historia, con Kanyaman, el astro turco que ha conquistado corazones a golpe de abdominales y mirada penetrante, y con Michele Morrone, el seductor italiano que incendió Netflix con su 365 días? La respuesta es tan simple como compleja. Los tres han estado en el radar de los productores para encarnar al nuevo Sandokan, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades, su propio ejército de admiradores y detractores. El anuncio de que se estaba buscando un nuevo Sandokan fue como lanzar una bomba en el universo del entretenimiento. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde cada nombre propuesto era analizado, diseccionado, alabado o vilipendiado. Los foros se llenaron de teorías, peticiones, montajes y hasta campañas de crowdfunding para apoyar a sus candidatos favoritos. Y en medio de ese caos, dos nombres resonaron con fuerza: Kanyaman, por su atractivo innegable, su físico esculpido y su popularidad arrolladora, y Michele Morrone, por su aura de misterio, su mirada felina y su capacidad para interpretar personajes intensos y controvertidos. Pero antes de continuar, hagamos un repaso al personaje que ha desatado toda esta locura. Para aquellos que viven en una isla desierta o que han estado demasiado ocupados contando monedas de oro, Sandokan es un príncipe malayo desposeído de su trono por la codicia del Imperio Británico. Transformado en un pirata implacable, recorre los mares del sudeste asiático en busca de venganza, luchando contra la opresión y defendiendo a los más débiles. Pero Sandokan no es solo un guerrero, también es un hombre de corazón noble, un amante apasionado que encuentra la redención en los brazos de Lady Mariana Guillonc, la bella y valiente perla de Labuan. Interpretar a Sandokan no es un trabajo para cualquiera. Se necesita carisma físico, talento actoral, pero también una capacidad de transmitir la complejidad del personaje, su dolor por la pérdida de su reino, su sed de venganza, su lealtad a sus compañeros, su amor incondicional por Mariana, su conflicto interno entre la venganza y la redención. Es un papel exigente que requiere un actor capaz de sumergirse en la oscuridad y la luz del personaje, de mostrar su fuerza y su vulnerabilidad. Kanyaman, el primero en sonar con fuerza, tiene a su favor una legión de fans que lo idolatran. Su presencia en redes sociales es abrumadora, su popularidad es indiscutible y su atractivo físico es bueno, solo hace falta echarle un vistazo. Ha protagonizado varias series de éxito en Turquía, demostrando su talento para el drama, la comedia y el romance, y ha sabido conectar con el público a través de su personalidad arrolladora. Pero como todo héroe, Kanyaman también tiene sus némesis. Algunos críticos cuestionan su capacidad para interpretar un personaje tan profundo y complejo como Sandokan.
Argumentan que su estilo de actuación es demasiado superficial, que le falta la matizada necesaria para encarnar a un personaje con tanta carga emocional. Otros simplemente creen que no tiene el perfil físico adecuado, que le falta la ferocidad y el aire exótico que caracterizan al tigre de Malasia. Michele Morrone, por su parte, llegó a la contienda como un outsider, pero rápidamente escaló posiciones gracias a su talento y a su físico imponente. Saltó a la fama mundial con 365 días, la película de Netflix que desató pasiones y controversias a partes iguales. En ella, Morrone demostró que no tiene miedo de interpretar personajes oscuros, intensos y sexualmente cargados. Su presencia en pantalla es magnética, su mirada es penetrante y su capacidad para transmitir emociones es innegable. Morrone también tiene sus detractores, por supuesto. Algunos cuestionan su experiencia actoral, argumentando que 365 días es un proyecto superficial que no demuestra su verdadero talento. Otros creen que su imagen de chico malo no encaja con la nobleza y el sentido de la justicia que caracterizan a Sandokan. Y ahora, la pregunta del millón, ¿quién se quedó con el papel? Pues bien, aquí es donde la trama se complica y se vuelve más intrigante que un mapa del tesoro lleno de trampas. La respuesta por el momento es nadie. El proyecto ha estado envuelto en una serie de obstáculos, retrasos y cambios de rumbo que han mantenido a los fans al borde del asiento. Se han rumoreado diferentes nombres, se han anunciado castings, se han filtrado supuestas confirmaciones, pero hasta la fecha no hay nada oficial. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué la búsqueda del nuevo Sandokan se ha convertido en una misión casi imposible? Según fuentes cercanas a la producción, el proyecto ha enfrentado problemas de financiación, diferencias creativas entre los productores y los posibles directores, e incluso conflictos de agenda con algunos de los actores que estaban en la mira. Algunos rumores apuntan a que los productores no logran ponerse de acuerdo sobre el tono que quieren darle a la serie. Quieren una adaptación fiel a las novelas de Salgari, con un enfoque en la aventura y el romanticismo. ¿O quieren una versión más moderna y oscura, con un Sandokan más complejo y atormentado? La respuesta a esta pregunta es crucial para determinar qué tipo de actor necesitan para el papel principal. Otro factor que complica la situación es el tema de la representación. Algunos sectores de la audiencia han criticado la idea de elegir a un actor europeo para interpretar a un personaje malayo. Argumentan que es una forma de apropiación cultural y que sería más justo elegir a un actor de origen asiático. En medio de toda esta incertidumbre, la batalla entre los fans de Can Yaman y Michele Morrone se ha intensificado. Ambos bandos han lanzado campañas en redes sociales, han creado peticiones online y han organizado eventos para mostrar su apoyo a sus candidatos favoritos. La rivalidad es palpable, pero también hay un elemento de respeto mutuo, ya que ambos reconocen el talento y el carisma de sus respectivos ídolos. Entonces, ¿quién ganará esta guerra por el papel de Sandokan? ¿Can Yaman con su popularidad y su carisma arrollador? ¿Michele Morrone con su intensidad y su aura de misterio? La respuesta es incierta, pero lo que sí es seguro es que la elección del actor que interprete al legendario pirata tendrá un impacto significativo en el éxito de la serie. Los productores tienen una tarea difícil por delante. Deben encontrar un actor que no solo tenga el físico y el talento necesarios para el papel, sino que también sea capaz de conectar con el público y de generar interés en la serie. Deben encontrar un Sandokan para el siglo XXI, un héroe que sea relevante y atractivo para las nuevas generaciones. La batalla por el papel de Sandokan continúa, y nosotros estaremos aquí para contárselo todo, para analizar cada detalle, para desentrañar cada misterio. Manténganse atentos, suscríbanse al canal y únanse a la conversación. La aventura no ha hecho más que empezar. Y ahora un resumen de lo que hemos visto hoy. Hemos explorado el proyecto de la nueva serie de Sandokan, hemos analizado los dos principales candidatos para el papel principal, hemos examinado sus fortalezas y debilidades y hemos desvelado los entresijos de la producción. Pero lo más importante es esto, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del entretenimiento, por su apoyo, por sus comentarios y por su entusiasmo. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y nos encanta compartir nuestra pasión con ustedes. Ahora es su turno. ¿A quién elegirían como Sandokan? ¿Can Yaman? ¿Michele Morrone? ¿Algún otro actor? Déjenme sus comentarios abajo y únanse a la conversación. Queremos saber su opinión.
Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.